Vamos a hablar de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el centro de control, es el jefe de todo nuestro cuerpo, es el jefe encargado de los cambios físicos, químicos, mentales, emocionales, de todo el funcionamiento en general de nuestro organismo, y es precisamente el órgano que vamos a empezar a analizar, a comprender cómo afecta el estrés nuestro cerebro, todos los cambios que se generan, y pues por consiguiente, si el jefe de nuestro cuerpo está estresado, las órdenes que va a enviar a cada uno de nuestros órganos pues son diferentes, son alteradas, y la desregulación va a ser ya a nivel de todos los sistemas orgánicos en general. Todos los nutrientes que consumimos van a formar en nuestro cerebro dos cosas. Van a formar actividad química, que se denominan neurotransmisores, y actividad eléctrica, denominadas ondas cerebrales. Entonces, empecemos a hablar de la actividad eléctrica. Esas ondas cerebrales son las que nos permiten la conexión entre las neuronas, esa comunicación, y que se genere esa red neuronal que es nuestro cerebro, ¿sí? Hay diferentes velocidades de ondas cerebrales de acuerdo a lo que estamos realizando en cada momento del día. Vamos a hablar de estas velocidades. Entonces tenemos ondas lentas, ondas de velocidad media y ondas de velocidad rápida. Las ondas lentas son denominadas delta y teta. Delta está asociada directamente a los procesos del sueño, ¿sí? Las ondas teta se presentan cuando tenemos un sueño no tan profundo, cuando recién nos estamos quedando dormidos, o cuando apenas nos estamos despertando, y también se ven y se registran en personas que son meditadores profesionales cuando llegan a esos estados profundos de quietud mental. Luego estamos con las ondas de velocidad media, tenemos a alfa y a beta. Alfa está directamente relacionado con el bienestar, con la calma, con la tranquilidad. Es la frecuencia que deseamos tener en todo momento, ¿cierto? Alfa también se relaciona con estados de observación, en el aprendizaje, cuando necesitamos esa capacidad de mantenernos quietos, tranquilos, observando, captando esa información, está presente alfa. También beta es una frecuencia de velocidad media. Beta se relaciona directamente con los procesos que requieren enfoque, atención, concentración, en los que tengo actividad mental. Mi cerebro está ejecutando algún tipo de tarea, bien sea trabajar, estudiar, leer, colorear, dibujar, ¿sí? Cualquier actividad que requiera de mi concentración y mi atención. Luego están las ondas rápidas, esas frecuencias high beta. High beta son frecuencias muchísimo más rápidas que todas las anteriores, y se presentan en situaciones de estrés y situaciones de activación emocional. Entonces son propias del estrés. Vamos a revisar que los electroencefalogramas de las personas con ansiedad, con depresión y con insomnio tienen muchos factores en común, ¿sí? Yo llevo más de 6 años practicando estudios de mapeo cerebral a personas con estos trastornos, y se ha evidenciado que hay desregulación de la actividad eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que algunas frecuencias se producen en mayor proporción que otras, lo cual genera pues ese desequilibrio, y va haciendo que los síntomas de cada uno de los trastornos se presenten. Vamos a aprender un poco cuáles son esas desregulaciones que se evidencian en esos mapeos cerebrales. En el centro del cerebro, justo atrás de nuestros ojos, tenemos una pepita llamada la amígdala cerebral, ¿sí? La amígdala cerebral es la encargada, digamos, de activar nuestro organismo en el caso de percibir un peligro inminente de vida, ¿sí? Entonces esa amígdala cerebral
lo que realiza es la producción de las frecuencias high beta, esas frecuencias más rápidas propias del estrés, para que las neuronas o la red de nuestras neuronas tenga esa frecuencia que nos ayuda a que todos nuestros sistemas, a que nuestro cerebro ponga todo nuestro sistema en alerta y genere los cambios a nivel físico que necesitamos en pro de salvar esa vida, ¿sí? ¿Qué pasa cuando generamos una sobreexposición al estrés? Cuando funcionamos en reacción de estrés ante situaciones cotidianas y lo hacemos durante mucho tiempo, incluso años. Entonces esta amígdala cerebral se desregula por completo y se queda activada durante las 24 horas. Es como la alarma, por decir, de un carro, ¿sí? Que se encuentra activa todo el tiempo, independientemente si hay un ladrón abriendo la puerta. O sea, no está sucediendo nada, pero la alarma está sonando todo el tiempo, está activada, ¿sí? Entonces, en nuestro cerebro esa alarma es la amígdala cerebral y está, digamos que emitiendo una señal de alerta a las 24 horas, lo que hace que esas frecuencias high beta circulen en nuestra red neuronal durante más tiempo de lo deseado. Entonces, la desregulación que se puede observar en los mapeos cerebrales de personas que padecen ansiedad, insomnio, estrés crónico, ¿sí? Generalmente es el exceso de la producción de esas frecuencias rápidas high beta. Se producen más de lo deseado, por consiguiente es un cerebro más rápido de lo normal, ¿sí? En estado de alerta, en estado de alarma, ¿cierto? Que obviamente en el tema del insomnio, pues cuando vamos a conciliar el sueño, pues no nos lo va a permitir, ¿cierto? Esto acompañado de la baja producción de frecuencias alfa, las relacionadas con el bienestar y la calma, y frecuencias lentas relacionadas con el proceso del sueño. Entonces es un cerebro acelerado con bajas herramientas para digamos, regularlo y lograr la calma y el equilibrio y pues conciliar el sueño. Entonces, digamos que esa actividad eléctrica que se produce en la amígdala cerebral, esas ondas high beta, pues no se quedan estáticas porque sabemos que es una red de neuronas, es decir, que van a viajar, y cuando viajan a las diferentes áreas de nuestro cerebro se asocian diferentes síntomas. Entonces, por ejemplo, cuando esas frecuencias rápidas high beta van viajando con fuerza hacia el lóbulo temporal de nuestro cerebro, el lóbulo temporal es el que se encuentra aquí arribita de nuestras orejitas, se están percibiendo ciertos síntomas, ya que el lóbulo temporal tiene funciones como la regulación de las emociones, funciones a nivel de la memoria, también se relaciona con el sueño. Entonces, por consiguiente, los síntomas asociados a la presencia de las ondas high beta en los lóbulos temporales son los trastornos del sueño, las reacciones emocionales alteradas como la rabia intensa o la ira intensa. También se puede presentar tinnitus y vértigo, ¿sí? ¿Y por qué se presenta? Porque en los lóbulos temporales, ¿sí?, tenemos la corteza auditiva. Una partecita es esa corteza auditiva, pues que obviamente maneja todo nuestro aparato auditivo, ¿sí? Y el tinnitus se puede presentar. El tinnitus es ese pitido que se percibe en los oídos, se puede percibir en uno o en ambos oídos, la sensación de un pito muy agudo, ¿sí? Y precisamente es un sonido pues que obviamente no está en el ambiente, pero se percibe, y se percibe por la desregulación en esta área de nuestro cerebro. También se puede presentar el vértigo. El vértigo es esa sensación de que las cosas a mi alrededor se están moviendo, ¿sí?, como si estuviera temblando. Y pues obviamente el oído tiene la función de manejar el equilibrio en nuestro organismo. Entonces, si tenemos una desregulación en el área que controla el oído, pues vamos a presentar, puede ser el tinnitus o puede ser el vértigo, ¿sí? Obviamente también el tinnitus y el vértigo puede tener otros orígenes,
pero cuando ya se han descartado esos orígenes, obedece a una desregulaciones en esa área de nuestro cerebro. Y prácticamente a la presencia aumentada de esas ondas high beta en el lóbulo temporal. También se puede presentar problemas de memoria. En esta área del lóbulo temporal hay muchas de las redes de memoria, entonces obviamente vamos a sentir que no recordamos las cosas con facilidad, que no encontramos las llaves, olvidos frecuentes, ya que, como hablábamos anteriormente, la memoria tiene que ver mucho con el proceso del sueño. De hecho, la memoria a largo plazo se implanta en el proceso del sueño en las etapas de sueño profundo, ¿sí? Si no duermo bien, si tengo trastornos del sueño porque las ondas high beta están activadas, se producen en exceso y están en esta área temporal, pues no voy a implantar de forma adecuada los procesos de memoria a largo plazo, y pues ya en esa memoria, digamos, a corto plazo, que es la que ejecuto diariamente, también voy a tener muchas situaciones y olvidos frecuentes. Ahora vamos a verificar lo que sucede cuando las ondas high beta están alteradas y viajan en exceso, se propagan en exceso hacia el lóbulo parietal de nuestro cerebro, que está, digamos, como en esta parte posterior del cráneo. El lóbulo parietal tiene funciones de percepción, es decir, llega la información proveniente de ciertos sentidos. Cuando tenemos exceso de ondas high beta circulando en el lóbulo parietal, pues vamos a estar hipersensibles, a los sonidos fuertes, al volumen del televisor. Nos parece que el volumen es generalmente en exceso, queremos que le bajen, pensamos que los demás están prácticamente sordos, que no escuchan, nos molesta cualquier tipo de sonido, nos molestan los lugares que están muy concurridos, donde hay mucha gente. No queremos percibir estímulos sensoriales, no queremos a veces ser tocados, no queremos que nos hablen, que nos digan, o si nos dicen también es malo. Es como un estado en donde no se encuentra la tranquilidad, sino estamos extrasensorialmente demasiado activados. Vamos a hablar ahora del lóbulo occipital. ¿Qué sucede cuando esas frecuencias provenientes de la amígdala cerebral se propagan a nuestro lóbulo occipital, el encargado de los procesos de visión? Entonces empezamos a percibir migrañas, posiblemente no a todas las personas, pero pues sí, migrañas, esos dolores de cabeza donde tenemos hipersensibilidad a la luz, queremos estar completamente oscuras. Otras personas pueden percibir punticos, manchitas en el ambiente que realmente no existen. Se puede tener la sensación de una visión borrosa, de una visión cansada, a pesar de no tener algún tipo de dificultad visual, o las personas pues que la padecen, pues digamos que se siente obviamente como un aumento, un cansancio y una dificultad en la visión, todo asociado a la presencia aumentada de ondas high beta en el lóbulo occipital. Bueno, ahora vamos con el lóbulo frontal. Obviamente el lóbulo frontal queda ubicado acá en esta parte frontal del cráneo. La idea es que este lóbulo es el que nos brinda esas características humanas, la inteligencia y las capacidades ejecutivas. Por este lado tenemos funciones de atención, concentración, control de emociones. En la parte central tenemos funciones como la motivación, la planeación, la toma de decisiones. Tenemos muchas funciones con respecto al análisis, a la comprensión en todo nuestro lóbulo frontal. Entonces, cuando las ondas high beta provenientes de la amígdala cerebral viajan con mucha intensidad y circulan en nuestro lóbulo frontal, pues vamos a tener unas manifestaciones asociadas. Por ejemplo, la dificultad para controlar las emociones. Por consiguiente vamos a tener esa irritabilidad, ira intensa,
tristeza intensa, el hiperenfoque, el lóbulo frontal, digamos que se generan nuestros pensamientos, pero ya es un hiperenfoque en tanto en nuestros pensamientos como en una tarea, ¿sí? La dificultad de cambiar de tarea hasta que no termine, hasta que no acabe todo esto, no me voy a dormir. Hay, digamos, manifestaciones con tendencias obsesivas, compulsivas. Tenemos también dificultades en las funciones ejecutivas como la atención, la concentración, la memoria del trabajo. Entonces también evidenciamos consecuencias negativas de la presencia aumentada de frecuencias high beta en nuestro lóbulo frontal. Cuando la intensidad de estas ondas high beta es demasiado fuerte, adicional a presentar los trastornos de ansiedad, de depresión y de insomnio, pues se van a presentar otras características, otras enfermedades como el trastorno de pánico, que es esa sensación de que se está viviendo un peligro inminente en ese momento, y la sensación de que no se puede soportar más, que se está presente un caos en ese momento. También se puede presentar la fibromialgia, y la fibromialgia es esa sensación de dolor a nivel corporal, a pesar de que la persona hace varios exámenes, le practican varias exploraciones a nivel físico, no hay una causa aparente de ese dolor. Y pues lo que básicamente sucede es que, aparte de la desregulación a nivel de nuestro cerebro, jefe de nuestro cuerpo, se desregulan los nervios a nivel periférico, y estos nervios están enviando falsas alarmas de dolor a nuestro cerebro que no existen. Entonces se percibe un dolor y por eso se denomina un dolor neuropático. La idea es que también se puede presentar el insomnio ya de forma muy crónica, donde ya realmente no se concilia el sueño de ninguna manera y pues puede requerir una hospitalización. Bueno, en cuanto a la depresión es una consecuencia del estrés también, ¿cierto? Ahorita hablamos, digamos, de las desregulaciones y los hallazgos que se pueden evidenciar en los mapeos cerebrales de personas con ansiedad, con insomnio y con estrés crónico, ¿sí? Ahora vamos a ver también por qué el estrés es la causa común también de la depresión. Entonces, generalmente la depresión aparece luego de un periodo de estrés crónico, de un periodo donde incluso se puede generar ansiedad. De hecho, hay muchos pacientes que están diagnosticados con trastornos mixtos, trastorno de ansiedad y depresión, ¿sí? Es un periodo, digamos, en donde la persona vivió un momento de aceleración, de alta exigencia, de algún problema, en donde había un nivel alto de estrés, ¿sí? Por consiguiente, esas frecuencias high beta aumentaron su nivel de producción, la amígdala cerebral aumentó la intensidad, digamos que quedó esa amígdala ahí pegada, emitiendo esas frecuencias high beta, y llegó un momento en donde la intensidad era tal, ¿sí?, que el cerebro tuvo que tomar digamos, una acción para contrarrestar este efecto de la exagerada producción de ondas high beta, para no llegar a un caos, ¿sí? Digamos que para no colapsar. Entonces lo que hace el cerebro es decir, bueno, si tengo frecuencias high beta en exceso, voy a producir muchas frecuencias alfa y muchas frecuencias delta, muchas frecuencias lentas. Las voy a subir hasta un nivel superior de producción de las ondas rápidas, y pues puede ser una forma en la que yo pueda obtener un relativo equilibrio, ¿sí? Pues efectivamente lo que sí previene es un colapso, ¿sí? Un colapso ya nervioso muy fuerte, pero genera un nivel de depresión, ¿sí? Porque el tener las ondas alfa, pues que son ondas relacionadas con el bienestar, la calma, la tranquilidad, ¿cierto? Que para sentir estas sensaciones deben estar en su punto, en el nivel perfecto, ¿sí? Ya cuando tenemos demasiadas,
pues obviamente ya es demasiada parsimonia, por decirlo así, y pues obviamente se relaciona con la depresión. Si ya tenemos demasiada producción de frecuencias lentas, particularmente en el lóbulo frontal, entonces vamos a tener niveles bajos de motivación. Acordémonos que una de las funciones del lóbulo frontal que realiza estas funciones ejecutivas es esta, la motivación. Obviamente si tenemos muchas ondas lentas en el frontal, pues también todas las funciones se ven afectadas, tenemos dificultades en la atención, en la concentración, en el autocontrol, en los niveles de motivación, entonces todo está asociado a los niveles de depresión. Aquí podemos entender cómo la depresión también es una consecuencia del estrés crónico, obviamente precedida por un periodo de ansiedad, incluso también un periodo de insomnio. Hablando un poquito más sobre el insomnio, pues obviamente la presencia aumentada de frecuencias high beta hace que en el momento de dormir, porque recordemos que la amígdala cerebral se queda activada como una alarma a las 24 horas, ¿cierto? Si vamos a dormir, pues obviamente va a ser muy complicado conciliar el sueño, y si se concilia es un sueño que no es lo suficientemente profundo y reparador, ¿sí? De hecho, los primeros signos de que tenemos un trastorno del sueño son esos, son que durmamos, ¿sí? Aparentemente las horas que se requieren, que durmamos las 8 horas, pero que cuando nos despertamos peor que como estábamos antes de dormir, ¿sí? Es como si no hubiéramos descansado, sino que hubiéramos tenido una noche de trabajo o de actividad física demasiado exigente. Entonces, eso se genera porque nuestro cuerpo está produciendo más ondas high beta, ¿sí? En un inicio aún nos permite conciliar el sueño, pero no es un sueño profundo. El sueño tiene 4 etapas y de hecho en las últimas, en las etapas más profundas es donde realmente hay descanso y hay reparación. Cuando las ondas high beta están produciéndose, pues no llegamos a esas etapas profundas y es un sueño superficial en donde no hay descanso, ¿sí? Ya cuando este nivel de ondas high beta va incrementándose, porque recordemos que todo este tema del estrés es acumulativo y va subiendo esa intensidad, entonces es cuando ya no solamente es un sueño muy liviano, ¿sí? Sino que también es difícil conciliarlo, ya es cuando se presenta el insomnio. Entonces, obviamente el insomnio habrán momentos en la que la persona del cansancio cae en esos pequeños, cortos tiempos de sueño, pero es un sueño en el donde seguramente vamos a tener pesadillas, en donde hay sueños muy vividos, personas que siguen soñando con el trabajo, con lo que hacen cotidianamente. Es como si el cerebro no quisiera descansar, no tuviera la capacidad de descansar, y se llegan las horas de la noche con el deseo de descansar, y pues esos sueños tienen que ver con el trabajo, con las actividades cotidianas. Es como realmente que el cerebro no tiene un momento para descansar. Ya lo hemos acostumbrado tanto a ese nivel exagerado de productividad que ya no quiere hacerlo ni siquiera cuando estamos durmiendo. Entonces son esos lapsos, esos periodos de despertares frecuentes. Obviamente la característica más fuerte pues es la incapacidad de conciliar el sueño al inicio de la noche, pero pues cuando se logran algunos momenticos son periodos muy cortos y se despierta con demasiada frecuencia. La neuroacústica es una ciencia que estudia la influencia del sonido en nuestro sistema nervioso central, es decir, el cerebro. Mediante sonidos neurotecnológicamente desarrollados, el cerebro logra regular la actividad eléctrica, venciendo así los trastornos de ansiedad, depresión e insomnio. Esto sucede gracias a que el sonido es una onda mecánica que ingresa por el canal auditivo,
mediante el oído externo, luego pasa al oído interno en donde encontramos el tímpano y luego llega al oído interno en donde tenemos un área denominada la cóclea. En la cóclea particularmente es el área en donde esta onda mecánica se convierte en un impulso nervioso. Ese impulso nervioso llega a la corteza auditiva de nuestro cerebro y viaja hacia el centro del cerebro en donde encontramos un área denominada el tálamo. El tálamo es una estructura ovalada que se encuentra en el sistema límbico, interviene en muchas funciones a nivel cerebral, funciones sensitivas, funciones motoras, funciones de memoria, de procesamiento de información y tiene la ventaja de estar inervado e interconectado con la mayoría de áreas cerebrales. Es decir, cuando esta frecuencia eléctrica proveniente del sonido llega hacia el tálamo, se va a dispersar por todas las áreas de nuestro cerebro y digamos que va a irradiar a toda esa red neuronal, por lo cual la onda cerebral que estamos estimulando va a aumentar su producción y esto a su vez va a regular y va a generar un equilibrio entre todas las ondas cerebrales, lo cual va a estar relacionado con el bienestar. Un ejemplo de la influencia del sonido en nuestro sistema nervioso, pues son todos esos sonidos negativos que encontramos en el entorno. Por ejemplo, el sonido de una ambulancia. Si estamos conduciendo y permanecemos mucho tiempo al lado de esa ambulancia, pues vamos a sentir sensaciones negativas en nuestro cuerpo, nos va a generar molestia, irritación, posiblemente dolor de cabeza. Esto mismo sucede cuando nos exponemos a sonidos de parlantes extremadamente fuertes, de pronto que estén sonando algún género musical que no es de nuestro agrado, genera pues obviamente una gran molestia y la percepción alterada como de nuestros sentidos. Es horrible percibir en las mañanas el sonido de un despertador demasiado fuerte. El sonido, la sensación, digamos, que nos genera el roce de un tenedor con un plato, pues es completamente negativo, inclusive se eriza la piel, lo cual nos demuestra que el sonido tiene gran influencia en nuestro sistema nervioso. Estos sonidos que estamos desarrollando aquí en el proceso de neuroacústica, como aclaro, son sonidos neurotecnológicamente desarrollados, pues tienen unos patrones tecnológicos en cuanto a los hercios en los que se graban estas pistas de audio para que puedan producir o inducir al aumento de producción de ciertas ondas cerebrales. Estos sonidos deben ser escuchados con audífonos, ¿sí? Procuremos que los audífonos sean completamente cómodos, completamente suaves para que la experiencia de la escucha pues sea positiva. La neuroacústica es un proceso de entrenamiento cerebral, del mismo modo que el entrenamiento físico se basa en la repetición, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos un entrenamiento físico, en las primeras sesiones de entrenamiento, pues posiblemente no vayamos a evidenciar ningún cambio, pero conforme vamos repitiendo y vamos repitiendo, pues vamos viendo los músculos más tonificados y conforme repetimos mucho más, pues vemos el resultado que esperamos. En la neuroacústica, pues inmediatamente somos expuestos a estos sonidos, pues vamos a sentir una sensación de bienestar, vamos a sentir que obviamente está actuando en nuestro cerebro, ¿sí? Inmediatamente después de escucharla, pues vamos a sentirnos bien, ¿sí? Pero la idea es que conforme se repite, vamos logrando que se generen hábitos de funcionamiento cerebral. Quiere decir que a largo plazo se conserven, que no se necesite por siempre escuchar una pista de audio para sentir un bienestar, sino que ya al repetir, vamos logrando implantación de nuevos hábitos. Esto es como cuando alguien ha madrugado toda su vida, primero a estudiar, luego a trabajar y resulta que esa persona se pensiona y pues sigue madrugando automáticamente porque es un hábito. Entonces queremos crear mediante la escucha de las pistas de neuroacústica un nuevo hábito de producción de actividad eléctrica que después de un par de meses
se haga de forma natural y automática. Entonces, generalmente, dependiendo pues del nivel de síntomas, el proceso dura entre 1 y 3 meses, ya con indicaciones que vamos a analizar en el segundo módulo de este programa, en donde vamos a decir las horas exactas de escucha, el tiempo, pero en general se requiere de poco tiempo al día. Estos son minutos para que logremos beneficiarnos de todo el proceso de la neuroacústica. El proceso de la neuroacústica es un proceso que requiere puntualidad, que requiere disciplina y que requiere constancia. Si se hace el proceso adecuado, ¿sí? Si se siguen las instrucciones a cabalidad, nosotros garantizamos los cambios, nosotros garantizamos la regulación de esa actividad eléctrica cerebral y por consiguiente el bienestar y la superación de todos los síntomas asociados a la ansiedad o a la depresión o al insomnio, ¿sí? Pero esto es como todo, si pagamos el gimnasio al principio de año y nunca vamos, o si pagamos el curso de inglés y nunca lo hacemos, pues obviamente no vamos a ver ningún resultado. Por eso se requiere bastante constancia. Igual son muy pocos minutos en el día en los que se debe invertir para trabajarle la neuroacústica, para entrenar al cerebro al cambio. Es un tiempo mínimo comparado con la cantidad de tiempo que le hemos invertido en hábitos negativos, en sobreexposición al estrés, en reacciones emocionales alteradas, en sobreesforzar a nuestro cuerpo para llegar al punto en el que estamos con los síntomas de ansiedad, de depresión o de insomnio, ¿sí? Hemos invertido mucho tiempo en esto comparado con los minutos al día que vamos a invertir en el proceso de la neuroacústica. Como les mencionaba, en nuestro módulo 2 pues vamos a brindar todas las indicaciones de este proceso, vamos a brindar todos los archivos de las pistas para que se puedan descargar en cualquier dispositivo móvil o en el mismo computador, las instrucciones de su escucha, los horarios, el tiempo, todo el proceso que se debe realizar, digamos, a nivel mental y corporal durante la escucha de estas pistas. Entonces vamos a ampliar toda esta información y en qué consiste todo el proceso, y se dejarán los ejercicios prácticos para implementar este proceso de entrenamiento cerebral a todo este programa de Neurovirtualmente para tener los resultados esperados.